Plaza de Armas de Arequipa. La Plaza Mayor o Plaza de Armas de Arequipa es uno de los principales espacios públicos de Arequipa y el lugar de la fundación de la ciudad. Ubicada en el centro histórico de Arequipa, a su alrededor está la catedral, ubicada al norte, los portales de Arequipa al este, sur y oeste, la iglesia de la Compañía al sureste, la iglesia de la Señora de la Merced al sur-oeste y en el centro de la plaza una pileta de bronce. La fundación se realizó el 15 de agosto de 1540 por García Manuel de Carvajal en el valle del río Chili, como Villa de Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipalá. La ciudad empezó a construirse con ella la Plaza Mayor. Al poco tiempo fue fundada la villa por Carlos V de Alemania y I de España, la elevó a la categoría de ciudad, por la Real Cédula fechada el 22 de septiembre de 1541. En 1844 hubo un gran incendio, destruyó casi toda la antigua catedral, los portales de Arequipa, entre otros, por lo que fue obligado a reconstruir. La reconstrucción fue el último gran cambio que tuvo. La catedral de Arequipa se construyó en sillar, con bóvedas de ladrillo, es la iglesia principal de la ciudad que ocupa todo el norte de la Plaza de Armas. Construida totalmente en sillar, exhibe un estilo neo-renacentista con cierta influencia gótica. Su fachada está constituida por centenas de columnas de capiteles de corintios. En el medio de la catedral existe un diablo que se le llama el diablo en medio de la fe católica. Esto data de que se construyó en 1844, ocurrido el terrible incendio que destruyó gran parte de la catedral. Luego del hecho, la comunidad arequipeña decidió reconstruir el templo, vendiendo incluso las partes de sus bienes para lograr tal objetivo. De ahí fue que la donación de la arequipeña Javiera Lizárraga de Álvarez, quien en su testamento dejó la futura venta de su casa para solventar los gastos que tomaría la compra del nuevo púlpito para la iglesia, la casa fue cotizada inicialmente en 8.000 pesos, pero por los daños que sufrió por el terremoto en 1868, fue vendida por el cabildo en 6.027 pesos, los cuales sirvieron en su integridad para la construcción del púlpito. En este punto, el investigador Dante Segarra señala que en el libro de actas del Cabildo Eclesiástico del 6 de febrero de 1877 se puede apreciar todos los pasos que las autoridades arequipeñas tuvieron que proseguir para conseguir al artista que pudiera construir el púlpito. Según el documento, la búsqueda se inició en Lima, Arequipa y Cusco, pero al no tener éxito, tuvieron que buscar a un artista francés para que se ocupara de la obra. Fue el ministro plenipotenciario del Perú en Francia, de ese entonces, el arequipeño Juan Mariano de Goyeneche, quien tuvo la misión de buscar al artista que quisiera desarrollar el trabajo, y lo encontró. En 1879, Goyeneche mandó la construcción del púlpito a los talleres en Francia. La documentación de la época refiere que la obra fue embarcada desde Francia con destino al puerto de Islay en Arequipa, y que debido a haber pasado por los bloqueos marítimos chilenos, pues Perú estaba en guerra con Chile por aquellos años. Y en Arequipa el púlpito tuvo que ser armado por el maestro Mariano Lorenzo Bedoya, quien recibió la ayuda del cónsul francés Eduardo Posignon y Mariano Damaso Romaña, debido a que las 15 cajas que contenían las partes del púlpito venían con el manual exacto para su armado, pero en idioma francés. Con la ayuda de los especialistas y gracias a la labor de Bedoya, la pieza fue terminada el 16 de diciembre de 1879. También encontramos en la Plaza de Armas los portales de Arequipa, que luce 3 grandes portadas, las cuales anteriormente funcionaban como el Cabildo de Arequipa en la época virreinal y desde la época republicana funcionaban como la Municipalidad de Arequipa. Los portales tienen como arquitectura neo-renacentista y están hechos de granito. Además, allí se encontró la cárcel y las cajas reales. Hasta el siglo XX en ellas se levantaban también toldos, bajo los cuales se instalaban el mercado o catú indígena. En ellas se recibió y celebró a las más altas autoridades. Se levantaba a viva voz las ordenanzas, los despejes militares, las corridas de toros, las procesiones, y se ajusticiaba a los reos culpables
en el rollo o picota, que era una columna o pilar de piedra erigida frente al cabildo. De allí, en el centro de esta plaza, encontramos una pileta de bronce con escultura hecha de cobre, que cuenta la leyenda incaica que el indio Maita Capac, con el fin de reconocer sus dominios del Antisuyo, armó una expedición compuesta por ayllus y soldados. Una lluvia saliendo de la capital del imperio y una noche de nieve llegaron al largo lago sagrado de Manco Cápac. Al amanecer, Maita Capac decidió seguir las cordilleras del poniente, por donde se ocultaba el dios Sol, que es el dios Inti. Cortando cerros y páramos, pasaron por lagunillas y ascendieron un poco hasta Imata, alta y pequeña laguna. Siguieron las huellas del Inti al ocultarse y pernoctaron en Zumbay, quebrada de agua cristalina. De ahí el Inca y su ejército, colmados de ansiedad por ver qué había detrás de una montaña llamada Misti, que en quechua significa señor, dueño indomable, perdieron el cansancio. Cerca de las faldas del Misti divisaron a la izquierda pequeños volcanes, que volvió a exclamar el Pichu Pichu, acompaña al Misti. Pichu Pichu significa sucesión de volcanes, y mirando al lado derecho encontró al Chachani, Chachani que significa montaña de nieve. Cruzaron el Abra entre ellos, llamaron Misti Chachani y volvieron a maravillarse. Bajaron hasta el cerro del valle, en la orilla inclinada y verde se instalaron. Maita Capac ordenaba a cada ayu buscase los terrenos más apropiados para el cultivo de la papa y el maíz. En el terreno más extenso armaron un tambo y empezó a repartir lo que había traído. Cada vez que el Inca salía en busca de otros lugares que entregara tierras a sus ayos y soldados, dejaba un vigía a cargo del tambo. El vigía era un indio o un cuerno sonoro, llamaba al Inca para avisarle que había llegado un chasqui y encomienda de la sierra. Y con aquel cuerno sonaba tuturutu, tuturutu, llamaron al indio vigía, que con el tiempo se encargó de la ciudad del tambo y avisas al Inca cualquier novedad. Cuando ya los pobladores instalados en la andería de cultivo, después de cada luna, volvían al tambo para recibir semillas, encomiendas y víveres, el Inca ordenaba amablemente: tuturutu trae, tuturutu tiene, tuturutu reparte. Y tuturutu, de tanto repartir día y noche, una mañana amaneció muerto y petrificado por la ola de frío. Allí quedó tuturutu, en el centro del tambo, con su trompeta sonora dirigida hacia el sol, derramando chorros de agua cristalina en señal de arriego. Y desde entonces se habló de aquel tuturutu que tenemos en el centro de la plaza de armas de Arequipa. Es así como llegamos al fin de este pequeño documental, pero muy rico en su contenido. Me paso a despedir. Muchas gracias.